Recordar etimológicamente significa volver a pasar por el corazón. Por eso, en el recordatorio me permito explorar a viva voz las historias, los conceptos, las experiencias y las ideas que me han permitido vivenciar que el corazón como brújula es puro potencial. Soy Ángela Artunduaga. Acompaño y guío procesos de búsqueda y vivencia de la verdad y soy tu host de hoy. Antes de comenzar, te invito a que te respondas: ¿cómo está hoy tu corazón? Hola, hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de El Recordatorio, siendo hoy un 11 de junio del 2026, 1:25 de la tarde. En este instante me encuentro tomando sol en mi casa de Bogotá, junto a mi gata Musa, que hace rato no nos veíamos, entonces la tengo encima todo el tiempo. Y ha cambiado tanto esta gata, pero yo siento también que es porque yo he cambiado y nuestra relación per se cambia, ¿no? Hmm, Y con este sol y con este ruido de ciudad, donde el sonido o la música, que se expresa es una música de carros, de gente que va de afán, de construcciones, ¿no? Como que el paisaje sonoro es bastante distinto al paisaje sonoro que estaba buscando en estos tiempos. Y volver a Bogotá es volver a rectificar que este paisaje sonoro no me gusta del todo, no le sirve a mi sistema nervioso, pero a fin de cuentas es lo que hay. Y es importante reconocer también la belleza que existe. Y Bogotá tiene mucha belleza, entre ellas las personas que le habitan, las amigas que están aquí ubicadas. Entonces, todo siempre tiene belleza y regalo. Hoy quiero hablarte, y lo puedes ver en el título de este podcast, sobre el uso de mi voz, sobre cómo mi voz ha cambiado porque yo he cambiado. Y cuando digo que he cambiado, realmente me gustaría más bien decir que cada vez es más auténtica, cada vez mi voz es más mi voz, cada vez mi voz tiene más resonancia, más soporte, más sostén de la mujer que estoy siendo. Y ese soporte y ese sostén se siente como si saliera mi voz de mi panza, de mi útero, realmente es más uterina, de mi vulva. ¿Ja? Y te voy a invitar a que lleves la atención a tu vulva, a tus músculos del periné, a tu chakra raíz, si no tienes vulva, y que experimentes cómo se sentiría escuchar esta información desde este lugar y cómo se sentiría hablar desde este lugar. Esta conversación la traigo el día de hoy porque siento que mis guías me han estado haciendo ojitos, me han estado diciendo: marica, habla de esto, por favor. Y yo decía como, no es tan importante. Y, y hablar de esto de la voz me llega porque hace aproximadamente, yo creo que 15 días, una mujer me mandó un mensaje de voz diciéndome que agradecía mucho mis podcasts y que los primeros episodios no le conectaban del todo conmigo porque se sentía fake, se sentía impostado. Y cómo eventualmente en los últimos podcasts mi voz se siente distinta. Y cuando mi voz se siente distinta y como la forma en la expresión de la voz se siente distinta, como ya se siente rico para ella escucharme. Y hoy,
en una clase de inglés. Estoy tomando clases de inglés, my friend, because I want to channeling in English eventually, porque siento de verdad que el español, o sea, como que canalizar en español ya la tengo clara, pero me han llegado muchas posibilidades para poder canalizar en inglés y me he cagado el susto. O sea, es como, yo sé que el inglés yo lo sé, pero para canalizar en inglés ya eso es otra vuelta, ¿sí o no? Y recuerdo mucho que en esta clase de inglés con esta mujer, ella, pues hoy hablamos fue en inglés de esto de la voz. Ella me decía, estuve escuchando tus podcasts y escuché el primero, uno de los primeros, y escuché los últimos y me dice, ¿cómo ha cambiado tu voz? ¿Cómo ha cambiado la forma en la que se expresa tu voz? Y, y eso me parece un regalo de la vida. Es como, ay, marica, a mí ya me han dicho esto la vez pasada y esto es una confirmación. Creo que voy a grabar un podcast de esto, sobre mi relación con la voz. Y esto de mi relación con la voz, quiero que además de escuchar esto desde la vulva o desde el chakra raíz, puedas también empezar a verme como espejo. Si a ti te interesa el tema de tu voz, si a ti te ha confrontado en algún momento tu voz, me gusta cómo suena, no me gusta cómo suena, siento que no tiene nada importante por decir, siento que es muy chillona, siento que es muy lo que sea que te estés contando de tu voz, quédate porque vamos a traer conversaciones bien interesantes, o eso espero, porque parte de lo que ha cambiado, o realmente quiero empezar por ahí, como una de las cosas que ha cambiado así súper importantes, es que yo ya no estoy queriendo exiliarme o exiliar partes mías de mi comunicación y de mi transmisión. Si tú escuchas mis primeros podcasts, te vas a dar cuenta que son podcasts que están muy, abro comillas, curados, cierro comillas. ¿Cómo así curados? Yo lo que hacía era editar mi voz para que no hubiera los sonidos o muletillas más bien, como la muletilla del a, me cortaba mucho las muletillas, mucho las muletillas. También si en algún momento la embarraba o decía una palabra que no era, la cortaba. Es decir, yo misma me auto curaba porque no me sabía suficiente. Es como si mi transmisión no fuera suficiente. Y se demoraba un montón hacerla, obviamente, esta vaina sí, de modificar la transmisión. Me demoraba así como arreglándolo y subiéndolo y la. Y yo siento que la decisión que tomé un día de decir, a la mierda, si la gente le gusta mi transmisión, si las personas quieren acompañarse conmigo eventualmente en mis talleres, en mis ceremonias, en mis clases, en mis 1-1, en mis formaciones, en lo que sea, yo tengo, y es una necesidad, tengo sí o sí que mostrarme como soy. Para que eventualmente cuando lleguen a mis espacios no digan como, ¿dónde está la Ángela que no tiene muletillas? ¿O dónde está la Ángela que habla perfecto y se le olvida, y no se le olvida ninguna palabra, ¿no? Como que esto para mí, esa decisión de, ay, no, qué mamera, ay, no, ya soy suficiente y voy a empezar a dejar que mi transmisión sea así, porque me estoy exiliando y porque me estoy coartando, eso yo siento que fue como el cambio más grande. Como ya, lo me voy a entregar así. Otra de las cosas también tiene que ver con mi tono de voz. Yo no era muy consciente de eso, ¿saben? Como que alguna vez escuché a Jodorowsky hablar sobre las diferentes tonalidades de la voz. Entonces decía que cada persona tenía un tono distinto, que las personas, no sé, que querían encarnar la sensualidad, entonces te hablarían así, como si te hablaran desde la vulva y también desde el pecho abierto, ¿no? Pero si quieres sonar interesante, entonces hablarías desde tu cabeza,
para que la información que te está llegando te llegue netamente desde la cabeza. Pero si quieres traer una conversación de corazón a corazón, entonces te hablo desde mi corazón para que puedas sentirme. Si quiero conectar y mostrarte desde la rabia, entonces te hablo desde el estómago y te hablo desde este lugar. No sé si alcanzas a percibir. Y todas estas son formas de modular la voz, que ahora las modulo con mi tono de voz. Pero yo antes las modulaba, es decir, la voz viene y resuena desde donde tú te expreses. Por eso hoy te estoy invitando a que me sientas desde mi vulva, que es como desde mi chakra verdadero, desde allí, desde donde está toda mi visceralidad, donde está toda mi verdad, donde está todo mi fuego, desde ahí te estoy hablando. Y últimamente te estoy hablando desde ahí. Pero también en ciertos momentos llevo mi atención al corazón y te hablo desde el corazón o desde la cabeza, ¿no? Entonces, esto es importante. Yo había escuchado hablar a Jodorowsky de esto, me parecía increíble, decía, wow. Lo que él decía era que cada persona era como fakeaba porque su voz verdadera no le pertenecía a ninguna de estas partes. A lo cual yo difiero un poco porque yo siento que nuestra voz verdadera, claro que le pertenece a nuestras partes verdaderas. Acá como el punto álgido es saber de dónde viene esta voz de verdadera y cómo la estamos expresando. Entonces, recuerdo mucho que una amiga muy querida me dijo alguna vez como, tú tienes doble personalidad. La personalidad donde en Instagram que es, hola, ¿cómo están? Y te voy a contar esta historia con este tono, oigan muy bien. Y entonces cuando estaba en este tono, que hablo ya no desde el corazón, ya no resueno, sino que hablo muy por encima. Y recuerdo que esta tonalidad la utilizaba porque quería gustar, porque quería ser cool desde mi cabeza. Yo no sé de dónde hijo de putas me creí esta historia. Y recuerdo que durante muchos años, marica, yo hablé así. O sea, en la universidad yo hablaba así. Esta era mi tonalidad de voz, muy impostada. Esa no es mi voz. Mi voz es esta. E imposté esa voz por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Y recuerdo que mi amiga me dice esto y yo caigo en cuenta y digo, uff, ahí hay algo que trabajar porque como así que no soy la misma y yo quiero ser la misma. Qué mamera estarme, sí, como dividiendo, porque si la gente que conecta conmigo conecta desde esta Ángela impostada, pues cuando caminen conmigo se van a pegar una estrellada y yo también me voy a estrellar allí porque no va a ser sostenible para ninguna de las dos partes, ¿no? Entonces, recuerdo mucho esto y también te tengo otra historia y esta historia tiene que ver con una toma de yagé. Yo creo que eso fue hace por ahí 2 años ya va a ser. Una de mis últimas tomas de yagé. Y en esta toma de yagé, no exageremos, año y medio. Sí, año y medio. En esta tomita de yagé, el yagé hermoso, precioso, me sienta y me dice, bueno, estos son los tiempos del fuego, vas a empezar a conectar con tu fuego interno. Y me empieza a mostrar imágenes mías hablando y me empieza a mostrar hablando en un tono que no es el mío. Y me dice, ¿y ese tono de voz qué? ¿A qué estás jugando? Sí, como, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? What is the necessity? ¿Cuál es la fucking necesidad de andar utilizando ese tono de voz? ¿Para qué? Entonces yo empiezo a ver ahí a Ángela chiquita queriendo pertenecer, a Ángela adolescente queriendo pertenecer, a Ángela adulta joven queriendo pertenecer, en un mundo donde las mujeres dulces, donde las mujeres tranquilas, donde las mujeres gomelas, porque también llegué a tener esta tendencia a hablar, como esta cadencia en mi voz, eran bien recibidas. Entonces yo me comí el cuento entero.
porque así era que se encajaba. Pero el yagé me decía, bueno, eso fue antes, listo, sí, ya te sirvió, pero ¿y por qué la sigues manteniendo? O sea, es que ya no tiene sentido. Y yo dije, oiga, sí, no hay necesidad de seguir manteniendo, y me veía como con una máscara, ¿saben? Porque al fin de cuentas eso se siente. O sea, por más que yo la haya impostado y creyera que estaba, no sé, engañando afuera, como esta es mi voz y este es mi tono, eso se siente, marica, eso se siente. O sea, tú escuchas a alguien y tú sabes cuando esa persona está impostando la voz. Y sobre todo, muy especialmente cuando la impostan, eso es como, o sea, la sensación que me da es como que me estás queriendo ocultar. Así mi consciente no se haga esta pregunta, inconscientemente para mí ya es, no me, no me convence del todo esta persona, ¿no? Y, y yo estaba siendo esa persona. Yo estaba siendo esa persona y no me he dado cuenta. O sea, como que no me he dado cuenta. Y el yagé me lo mostró así súper claro y yo llegué a un acuerdo conmigo misma ese día como nunca más. O sea, yo necesito dejar de estar en esta cárcel en la cual me metí, porque es una cárcel que se sentía y sí, y se siente a veces, porque a veces sale esta voz, se siente chiquita, una voz donde hablo de esta manera. No, marica, esa no es mi hijueputa voz. Donde utilizo los tonos más agudos para poder, como decirle a la gente, todo bien conmigo, estás a salvo, porque soy dulce, ¿no? Y yo puedo ser dulce con este tono de voz. Entonces, como que me había creído un cuento sobre la dulzura muy chistoso. Y esa vez en el viaje fue súper claro y dije, ok, listo. Voy a empezar a tomar este tono de voz y voy a reclamarlo como propio. Porque por ahí a mis 9 años, este tono de voz siempre ha sido el mío. Es decir, mi voz nunca ha sido como la utilizaba antes. Nunca ha sido dulce. Ángela, yo, hoy. Y a mis 9 años recuerdo que algún compañerito del colegio me dijo como, ¿por qué tu voz es como tan grave? Y entonces ahí me preguntaron y para mí era como que como si me hubiera dicho, ¿por qué tu voz es tan rara? Cámbiala, ¿no? Eso no es una voz de niña. Ese fue mi sentir. Y en esa percepción, que obviamente no me lo dijeron de esa forma, pero yo lo recibí de esa manera, empecé a cambiar y a transfigurar mi voz durante muchos años. Años, años, años. ¿Mm? Entonces, gracias a ese acuerdo, las transmisiones que ahora hago son realmente sostenidas desde este lugar verdadero. Y fue una pregunta que me hice después del yagé, como diciéndome, entonces, ¿cuál es mi verdadera voz? ¿Cuál es, cuál es, cuál es, cuál es, cuál es? ¿Cuál es? ¿Cómo me sale? Y es la voz que me sale cuando me hablo con la gente que me conoce, ¿no? Como con la gente que le tengo más confianza, con la gente, con mi papá, por ejemplo, que no me importa un carajo si él piensa que soy dulce o no soy dulce, pues eso. Como con mi pareja me importa un carajo, ¿no? Como que con la gente que le tengo más confianza, a ver cuál es esa voz. Con mi amiga, la que me decía que tenía dos personalidades, ¿cuál es, cuál es, cuál es? Y en ese estudio he podido darme cuenta que es la voz que sale sin ninguna pretensión. Entonces hoy te invito a que te preguntes eso, cuál es esa voz que me sale sin ninguna pretensión. Si yo no tuviera que manipular nada afuera, cuando hablo de manipular es saberme querida, que vean que soy buena, que vean que soy suficiente, que vean que soy inteligente, sin ninguna pretensión, marica. Si yo pudiera comunicarme sin ninguna pretensión como lo hago cuando estoy en la libertad de estar en mi casa y hablo conmigo misma y hablo con mi gata, aunque bueno, yo a mi gata le hablo de maneras como si fuera una bebé. A la gata no la traigo acá porque a ella le hablo distinto. Eh, sí, sin ninguna pretensión, afuera de querer gustar o de querer parecer más inteligente o cualquier pretensión, marica. ¿Cómo sería esa voz? Y ahí hay como una gran pista, ahí hay una gran pista. Y es curioso porque yo empecé a estudiar mi voz en el 2021 con Paloma del Cerro. Estuve todo un año estudiando la voz. Y estuve todo un año estudiando la voz y acá en este instante
antes de este podcast busqué mi cuadernito y le tengo como el arte de la voz, le tengo al cuaderno, en un taller que ella todavía actualmente entrega y se llama El sonido como fuente curativa, y yo lo tomé en el 2021. En 2021 empecé a tomar este taller, este curso de un año, y me acuerdo mucho, mucho, mucho cómo lo que empecé a hacer fue a reconocer el sonido de mi voz. Porque antes la impostaba porque no tenía tampoco ni idea hasta dónde llegaban mis rangos vocales, ¿no? Y tuvieron que pasar 5 años, porque yo siento que es 2026 donde yo empiezo a hablar así como, esta es mi voz, esta es mi voz y esta es mi forma, ¿saben? Como que yo siento que este año es el año donde he empezado a hablar con mi voz verdadera, más allá de lo que tengo por decir. Porque si bien es cierto acá humildemente, modestamente, yo siento que pues mis transmisiones no eran de información estúpida, como que tenía riqueza en la información, pero ¿de qué sirve una riqueza en la información si es de donde te la estoy entregando es desde un lugar impostado, de una voz impostada, ¿no? Y es que eso se siente. O sea, yo conozco tanta gente con voces impostadas que digo como, muéstrame tu verdadera voz, por favor, porque yo también a mí misma me lo dije por mucho tiempo. ¿Qué es lo que estoy intentando o queriendo ocultar? ¿Mm? Entonces, bueno, cierro ahí ese paréntesis y en este espacio de, de la voz como fuente curativa, me acuerdo que una de las primeras cosas que nos enseñaron fue este insight de la duda se transmite en la voz. La duda se transmite en la voz. Y yo sé que esto suena como, ay, descubriste que el agua moja. Y como lo veíamos en la música, es las veces que desafinamos, que se me salió un gallito, que desafino, es porque entra la duda. Pónganse mucha atención. Cuando ingresa la duda, ingresa el desafine. Cuando estamos cantando y hay como notas muy altas y decimos, hijo de puta, internamente yo creo que no va a llegar, pues no llegas y te desafinas. Pero cuando confías en cómo va saliendo la voz sale con confianza y no hay desafinación. Me acuerdo mucho darme cuenta de esto, o sea, de esta conversación interna y decir, uff, definitivamente es que la confianza se gesta sí o sí con la voz. ¿Qué tanto confío en que mi voz va a salir? ¿Qué tanto confío en que mi transmisión va a llegar? ¿Qué tanto confío en no tener un script? ¿Qué tanto confío en que lo que vaya a decir es? Y esto se los digo en este instante porque mis podcasts no tienen un guión. Mis podcasts no son guionados. Yo vengo, me siento y transmito. Por eso muchas veces se siente como que voy en un punto y luego me devuelvo y luego, ¿no? Porque así funciona mi cabeza. Porque esta vaina no está guionada, pero está tejida porque es el tejido que reconozco dentro mío. Y en ese tejido, este gran insight de la duda se transmite en la voz, empieza también a traer otras cosas por debajo, como sí, unos subtemas, digamos, como si esto fuera un iceberg, la incomodidad y la desafinación de mi voz, me siento incómoda escuchándome, siento que cuando hablo me desafino, siento que cuando hablo me sale chillón, siento que cuando hablo bla bla bla, lo que sea es la puntica del iceberg. Y abajo, 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 abajo del iceberg hay una cantidad de cosas, entre ellas no sabernos suficientes en la voz, es como mi voz no es linda, mi voz no me gusta, me contaron que mi voz, ¿no? Entre esas están esas creencias. También entre esas está nuestra respiración. Te voy a invitar en este instante que lleves la atención a tu pecho y a tu respiración. Desde donde estás respirando. Desde el pecho, desde el estómago. Y es que cuando hablamos y cuando respiramos y cuando cantamos, podemos hacer que nuestra respiración sea automática o que sea voluntaria. Y esto es muy importante, porque cuando traemos
la respiración de manera consciente, es decir, la volvemos voluntaria, podemos empezar a controlar la manera en que hablamos, cantamos, damos información. Y cuando hablo de controlar es cómo yo puedo permitir que esta voz encuentre en mi cuerpo un canal dispuesto para su expresión honesta. Y la respiración es la clave. Entonces nos volvemos artistas de modular ese soplo. Artistas de modular la palabra. Nos volvemos artistas de la palabra, artistas del habla. Y esto es muy importante porque cuando compartimos ideas, cuando compartimos nuestra transmisión, podemos compartirla aún de manera más enriquecida gracias a que le estamos poniendo la atención a la respiración. Cuando hablamos con un pecho apretado, se nos hace difícil respirar y terminamos diciendo cualquier cosa. Y a mí me ha pasado un montón. Es decir, en estos podcasts yo me siento, me acuesto como en este instante, con mi gata encima tomando el sol, pero cuando estoy teniendo conversaciones álgidas, mi voz y mis palabras no pueden salir tan fácil porque mi respiración está siendo automática. Le está perteneciendo al afán de sobrevivir, de supervivencia, de mi ansiedad, de mi rabia. Por eso la respiración es tan importante en el arte de hacernos entender, de transmitir información. Para ser artistas de la palabra, lo que precisamos es observar con conciencia desde dónde estamos hablando. Por eso les decía que llevaran la atención a su vulva o a su chakra raíz. Les invito a que hagan este juego, como si respiraran desde allá abajo, desde su vulva. ¿Cómo se siente hablar desde este lugar? ¿Cómo se siente hablar desde el corazón? ¿Cómo se siente hablar desde la cabeza? Son voces distintas que pertenecen a una misma transmisión, pero que te cuentan algo distinto. Cuando yo estoy transmitiendo información en mis clases, cuando es información de teorías, técnicas, cuando es información conceptual, estoy muy desde mi cabeza para poder transmitir desde este lugar lógico la información. Y cuando nos pongo a practicar, hablo desde el corazón para que desde allí llegue. Entonces esto es súper importante porque esto es ser artistas de la palabra. No necesitamos que nuestra voz sea la más bella dentro de lo estéticamente que nos han dicho que es bello y que es suficiente y que es poderoso. No, marica, todas las voces son preciosas, son únicas y es la forma en la cual Dios quiere expresarse, entendiendo que la divinidad nos habita y que la divinidad a través nuestro se experimenta. Entonces, ¿cómo es la voz más honesta para que esta divinidad se exprese? Muchas veces nos coartamos de nuestra propia expresión porque creemos que no somos suficientes. Pero nuestra biología y la vida creó exactamente estas cuerdas vocales, exactamente estos vasos nasales resonadores, exactamente estos cachetes, estos huecos que tenemos internamente, estos resonadores, esta forma de nuestra cara, esta forma de nuestra nariz, exactamente esa para que la voz sonara de esta forma. Y vamos a estar peleando con eso, o sea, es como, qué rico que tenga esta capacidad auténtica de expresión. Y esta es una forma en la cual Dios suena. Y le doy el lugar y le doy el permiso de estar. Por eso en el ser artistas de la palabra es darnos cuenta que nuestra voz es más que suficiente y que le pertenece a la divinidad. Y es una manera en la cual se expresa de manera propia. ¿Cómo vamos a coartarnos a la experimentación de esta voz? El canto a mí me funcionó un montón y me sirvió un montón porque me mostró todo esto de manera
directa. Una cosa es hablar, que estamos súper acostumbradas a hacerlo, otra cosa es cantar. En el canto es donde ahí entramos a decir, uy, no, no, mi voz no es tan chévere, uy, no, hasta allá no me llega, uy, no, no, mi voz, no, marica, a las otras les suena mejor. Y cuando escuchamos a otras que no les suena tan bien, otra vez, desde el deber ser, decimos, wow, no, qué fuerte, qué valiente. Y, y acá les quiero traer otra historia. Y es que yo todavía caigo ahí, ¿saben? Estuve en un temazcal hace como 2 meses por ahí. Y justo el día del temazcal me enfermé con una gripa ni la tenaz, ni la hijo de puta. Y el temazcal es mi medicina favorita de las medicinas. El temazcal y luego el baile. Esas son mis medicinas favoritas. Y luego el canto. Aunque el canto está en el temazcal. El caso es que estaba en el temazcal, fuimos ese día, y era un temazcal privado, éramos muy poquitas personas, entonces sí o sí nos tocaba cantar a todas y a todos. Y yo estaba con la voz muy ronca, y apenas llegamos, la que corría el temazcal nos dice, bueno, ¿y quiénes van a cantar? Y yo no puedo cantar porque tengo la voz muy ronca, es evidente, le digo. Y ella me dice como, no hay necesidad que tu voz sea como sea que tenga que estar, porque tú no estás cantando acá para que alguien te diga, oh, si lo haces bien o lo haces mal. Tú estás cantándole aquí al Espíritu. Tú le estás cantando al Gran Espíritu. Y para el Gran Espíritu, el tono, la melodía, la afinación, no son importantes. Es importante tu corazón. Y la expresión de ese corazón suene como suene. Y para mí fue como, ay, marica, sí me había olvidado. Se me había olvidado. Entonces le canté al Gran Espíritu con mi voz ronca y yo pensaba que no iba a poder cantar y pude cantar. Y fue impresionante. Y desafiné, obviamente, pero no me importó. Fue como otra vuelta a la espiral de recordarme que mi voz es importante, suficiente, necesaria, sea como esté. Así que agradezco mucho haber ido a ese temazcal con esta voz ronca porque me recordó lo esencial. Mm. Recuerdo también con la voz y con el canto que el canto me empezó a abrirme a la posibilidad que mi voz podía sonar duro, porque a mí también me habían contado que mi voz tenía que sonar suave, no solamente aguda, sino suave. Recuerdo mucho, mucho, ir a reuniones de gente de clase alta y la gente habla, ajá, como suavecito, y se ríen casi sin mover la boca para que no se arruguen. Y yo sabía dentro mío que era ridículo, o sea, yo decía como, ¿en serio? Pero me comí el cuento entero, porque no quería sentir que me estaban, como sentirme exiliada, ¿saben? Entonces yo quería reírme como la risa de millonario, ajajaja, que me parece ridícula, porque putas vas a coartar la expresión más hermosa que es la de tu risa. Ah, hay como unas tantas vainas del deber ser en la voz que es como hay que empezar a derribar toda esa estupidez que nos contaron. Creer que no es suficiente o creer que hay como una voz más deseable que la otra, porque es que así nos controlan. Así como hay cuerpos deseables, hay voces deseables, hay risas deseables, hay tonos de voz deseables y esto es otra manera de control. Así que te invito a que dejes la maricada y empieces a llenar los espacios con tu tono de voz. A mí el canto me ayudó a abrir otra vez lo que se había cerrado en mí. En mí se había cerrado esta incapacidad de proyección de la voz. Y recuerdo mucho que con ejercicios de proyección de voz
que el ejercicio de proyección de voz, ahorita que mientras les cuento, es un ejercicio en el cual una inhala y exhala con una vocal y permite que la voz llegue lejos, lejos, lejos. Ustedes se imaginan con esa proyección de la voz, que esa llega por allá, lejos, 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 al mar, como si usted estuviera en un mar infinito, a lo más lejos que llegue la voz. Y el canto me ayuda a desbloquear eso. Y el canto y la proyección de la voz fue la que me permitió que hace 8 días, que eso te tengo como otro podcast para grabarte, hace 8 días estuve en una ceremonia de unión sin micrófono. Y recuerdo que desde un principio yo les decía a los novios como, necesito micrófono, necesito micrófono, necesito micrófono, vamos a tener micrófono. Y, y cuando llegué al espacio no había micrófono y dije, jueputa, no sé si la voy a lograr, ¿será que se va a proyectar la voz? Y empecé a proyectar la voz desde que empecé a hablar y dije, no, claro, obvio que puedo proyectar la voz. Obviamente la puedo proyectar. Y ha sido uno de los grandes regalos de todos los que te he nombrado, del canto, de permitirme explorar con mi voz, darle lugar a mi voz. No solo nuestro cuerpo merece y necesita estar dispuesto y disponible en todos los espacios, sino nuestra voz también. Claro que sí, nuestra voz merece ser escuchada en todos los espacios, como sea que suene, sin la vergüenza de coartarnos. ¿Mm? Y esto de la proyección de la voz, junto a también empezar a permitirme cantar en agudos, a cantar en graves, a empezar a sentirme ridícula cantando en agudos cuando a veces no llegaba porque me sentía miedosa y entonces llegaba el gallo porque sentía que mi voz no iba a llegar y yo misma me coartaba. Cuando empecé a ridiculizarme y a decir, ¿qué importa cómo salga? Voy a permitir que salga. Cuando empecé a ridiculizarme, empecé a reírme de mí misma y empecé ahí mismo también, per se, a ridiculizar mis miedos con mi voz. ¿Qué importa si sale así? Jaja, si me salió de esa manera, ¿no? ¿Qué importa si...? Me acuerdo mucho que en uno de los ejercicios de ridiculizarse era... eh, nos ponían un beat de fondo y teníamos que inventar canciones delante de mucha gente. Me acuerdo mucho ese primer ejercicio que me salía claro, con la vergüenza de no sé qué decir, entonces lo que me sale no me rima, lo que me sale no tiene sentido, me quedo callada. Me acuerdo mucho esas primeras veces y ya después como, pues bueno, te canto lo que tú quieras, claro que sí, porque la voz está dentro mío y va a salir como sea, pero haberme puesto en ridículo, también siento que es lo que me permitió en este instante saberme canal, porque sé que sea lo que sea y como salga va a estar perfecto. Por eso el entrenamiento en voz es tan importante. Y por eso, en mi programa de soberanía intuitiva, sí o sí yo sabía que yo necesitaba tener en los primeros meses, ya vamos en el segundo mes de invocar el silencio, en los primeros meses necesitaba traer a una cantante que nos reconociera y nos recordara el uso de la voz. Y por eso este sábado tengo invitada a Almunis, a Alejandra, que puta me vuela la cabeza tener esta súper invitada, porque es que esta vieja la tiene muy clara en muchas vainas. Les invito a que escuchen y vean su proyecto Sonido Sana en Instagram. Y la tengo invitada este sábado y estoy demasiado emocionada porque sé algo que yo quiero acompañar a la gente con la que camino, esto llamado canalización, es a que puedan sentirse cómodas y cómodos en su voz. Porque si vamos a hacer canalizaciones verbales, porque también hay canalizaciones silentes, pero si vamos a utilizar nuestro verbo, nuestra palabra para canalizar, sabernos suficientes en nuestra voz, yo siento que es lo más importante. O si no, vamos a estar con esto que les decía anteriormente de el miedo a que salga mi voz, y ese miedo se siente, no solamente se siente, se expresa con silencio, se expresa con gallos, se expresa con se expresa. Entonces el entrenarnos en nuestra voz es demasiado importante, demasiado importante, demasiado importante. Entonces aquí otra de las cosas que
que les quiero contar en este encuentro con mi verdadera voz es que el verdadero yo, la verdadera voz, está muy poco presente, ¿saben? O más bien se nos ha enseñado a que esté muy poco presente. Creemos que tenemos que modular nuestra voz para X o Y cosa. Mm. Y cuando permitimos que simplemente sea, cuando permitimos que simplemente se exprese como tenga que expresarse, cuando podemos hacernos cargo también de esos yoes que no somos, que son los yoes en sombra. Entonces, por ejemplo, yo tengo unos yoes en sombra que se los voy a nombrar. Tengo un yo en sombra que es la mandona. Tengo una mujer adentro, una mandona que se pone así brava. Eso no es mi yo verdadero. Es una yo controladora que tuerce los ojos en desaprobación, que tiene un fuego que sale así y escupe palabras gritando. ¿M? Que a todas estas salió hace poco cuidando unos perritos en Barichara, poniendo límites. ¿M? Esta voz juzgona no es mi voz verdadera, porque le pertenece a un ego que quiere controlar. Esta voz juzgona puede poner límites desde este tono y desde esta forma, ¿no? Porque ya no tiene que reaccionar. Es una voz que puede accionar y se acabó. También tengo aquí otro yoe, otra voz, y es la voz de la tímida. Marica, yo me conté por tanto tiempo que era tímida y es que me comí el cuento entero, jueputa. Todavía digo, como, no, yo soy tímida. No, 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 no. O sea, si algo que yo sé es que yo no es que soy yo sé que yo no soy tímida. A mí me gusta compartirme con quienes realmente deseo compartirme y se acabó. O sea, con la gente con la cual, con mi gente, con la que yo me siento segura, con la que yo me siento tranquila, hablo así de manera deliciosa. Pero eso tú a mí no me caes bien. Si yo me siento incómoda contigo, lo vas a saber porque vas a ser la persona más callada y más aburrida de la existencia. Y eso no es timidez, eso simplemente es que mi voz sale cuando quiere compartirse y se siente segura y está bien. Entonces, esta voz de la tímida era una voz silenciosa, que no habla, que no dice nada y que creía que su palabra y su expresión y sus ideas no eran suficientes. Y esa voz es un yo en sombra mío que he estado viendo y es como, no es que yo sea tímida, es que no se me da la gana de compartir. Y punto, y se acabó. ¿Mm? Tengo también otra voz de mi yo en sombra y es la voz de la arpía. Entonces me pasa mucho que cuando alguien afuera, no sé, estoy en un supermercado y alguien me habla así como a los hijueputazos, como, ay, ¿será que hace la fila bien o será que puede correr el carrito? Así en ese tono. Entonces también sale mi arpía y me equiparo como, me igualo en la actitud, como altiva, orgullosa, de palabras que cortan, palabras concisas, palabras que hieren. Se me va el caño la empatía. La empatía me la pasé por el culo. Ah, que no le importa arrollar, ¿saben? Y, y en esta voz de la arpía le echa la culpa a la otra por haber empezado el incendio. Y esta voz de la arpía es una voz que me sale todavía y es otra que estoy diciendo como, no, es que esa no es mi verdadera voz. Yo, de nuevo, puedo poner límites sin la necesidad de caer en el mismo tono, ¿no? Y ahí el incendio no se propaga, sino que el incendio muy probablemente se corte. Acá te invito también a que veas cuáles serían tus yos en sombra. Cuáles son esas voces que tú puedes identificar como esta no es mi verdadera voz, pero la utilizo para defenderme. Esta no es mi verdadera voz, pero la utilizo para hacer que la otra persona crea que soy X o Y cosa. Y decirte que no hay necesidad de utilizar estas voces, porque estas voces lo que hacen es controlarnos. Nosotras podemos ponernos por encima de esas voces y decir, ok, con todo esto que estoy observando en mí, ¿desde qué lugar voy a hablar?
¿Saben otra voz que yo me he dado cuenta un montón? Hay una voz que me sale cuando, ¿cómo le pondría a esta? La de la niña. Sí, como la niña. Hay una voz de la niña, pero esta niña no es una niña juguetona, libre, sino una niña que todavía no se siente segura de sí misma. La niña insegura. Yo creo que este sería un yo en sombra. Mm. Cada vez que alguien me dice como, uff, marica, qué chimba, la hiciste muy bien, la sacaste del estadio, todavía hay como una voz que le cuesta abrirse a recibir eso y se pone como, ay, sí, es verdad. Ay, sí, se pone muy tierna, pero desde un lugar melcochudo, desde un lugar no real. Esa voz, por ejemplo, es una voz de mi yo en sombra, que todavía no se siente suficientemente capaz de recibir lo que le está llegando desde un lugar de gracias. Sí, me siento identificada con lo que me dices, ¿no? Esos son como los yoes en sombra que he podido identificar y que son importantes observarlos porque esos son los que aún creemos que son los que nos identificamos con esos, y la idea es poder ser sinceras, iguales, como, saben, como poder ser lo más transparentes en todos los momentos. Y, y eso es un gran trabajo, un trabajo bien importante, porque en ese trabajo la conciencia nos da libertad. Nos volvemos libres de nosotras mismas. Nos volvemos libres y traemos toda esta voz real, toda esta voz que nos habita real, porque vemos nuestra sombra. Por eso la sombra es tan importante traerla, verla, decir, uy, sí, puta, estoy hablando desde ahí. O sea, yo muchas veces me va hablando y digo, estoy utilizando ese tonito, marica. Y me toca como volver a mí misma, como, ¿a qué le estoy huyendo? ¿Por qué estoy utilizando esto? ¿A quién estoy queriendo controlar? ¿Por qué estoy queriendo manipular? Ajá. Porque no me interesa controlar, ¿saben? Me interesa es traer mi humanidad completa y desde ahí que se geste todo. Entonces, podemos ver un atisbo de esta verdad y es la voz que usamos nos hace libres. El uso de nuestra voz es un camino para la libertad. Porque no nos dejamos poseer por los yoes, sino que mi voz no depende de mis emociones, mi voz no depende de los demás, mi voz no depende de lo que quiero manipular. Mi voz es y se expresa de manera libre, ¿no? Y eso es un trabajo que amerita conciencia constante y que a medida que le vamos poniendo conciencia constante, cada vez salen menos, ¿saben? Como que cada vez podemos expresarnos más libremente. Pero es un trabajo que al principio claramente va a ser complejo, ¿sí o qué? Porque no es fácil estarse todo el tiempo observando, pero eventualmente se va integrando como todo en la vida, como aprender a andar en bicicleta. Al principio es difícil y ya después ya está en ti. Asimismo con la voz. Entonces el ejercicio es autoobservarnos y empezar a ver cuáles son las voces que estamos utilizando, qué voces estamos usando. Mis voces y sobre todo mi voz anterior, la que era muy aguda, era una voz que me estaba encarcelando en el arquetipo de la niña buena. Y me mamé de ese arquetipo. Es como, ¿quién quiere ser la niña buena? Nadie. O al menos no yo no. O sea, como que mamera. Yo quiero ser la mujer. Y recuerdo mucho que mi profesora de inglés esta mañana me decía, ¿sabes qué siento ahora? Que la mujer se expresa más que la niña. La niña todavía sale, pero ahora se expresa es la mujer. Y yo siento que esta es la voz que quiero invitarnos a traer. La voz de la adulta, del adulto, de la mujer que se sabe poderosa, encarnada, suficiente. ¿Mm? Que no necesita encajarse, achiquitarse, acomodarse, coartarse para expresarse y saberse suficiente. Nunca es tarde para empezar a traer esa voz. No es tarde, nunca es tarde.
puedes empezar desde ya, hoy. El canto, de nuevo vuelvo a él porque ha sido mi gran herramienta para esto, es, es la gran medicina, es como la gran técnica. Usted póngase a cantar lo que usted quiera, no necesita cantar música medicina. Usted puede cantar reggaetón, usted puede cantarse una salsita, un rockcito, la que a usted le guste. Porque al misterio, a Dios, le encanta la música. No ciertos géneros, no hay solamente unos géneros que agradan a los ojos de Dios. Nada, el género que le gusta a Dios es el género que le gusta a usted, porque usted es una representación de Dios. Entonces ahí la invitación es a que cualquier canción, cualquier género que disfrutes, puedas traerlo y empezar a cantar para ti, a cantar en el baño, cantar, 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 cantar para una misma, cantarle al gato, cantarle al perro, cantarle al árbol, cantarle al territorio, cantarle a las amigas. Últimamente he estado haciendo esto que yo antes no hacía y es si en la casa, a las casas donde yo voy hay tambores, que afortunadamente ahora mis amigas, amigos tienen tambores, es un regalo de la vida, es como obvio, si yo estoy sintonizando con esto, pues obvio mis vínculos ahora tienen esto, es coger el tambor y empezar a cantar, y empezar a cantar. Y lo hago porque siento que es darle lugar no solo a mi voz a través de la palabra, sino a través del canto. Y en esa invitación del canto estoy segura que doy evidencia o soy evidencia para que la música se exprese en el lugar y que las personas o digan como, uy, qué fastidio otra vez esta vieja cantando y odio cantar y ay, qué mamera, o que se cuestionen, a mí no me gusta mi voz, o que vengan y canten conmigo. Una de dos, pero nos cuestionamos todas. O lo disfrutamos o nos cuestionamos o algo se mueve porque el canto mueve un montón esas fibras. Así que te invito también a que eventualmente puedas cantarle a la gente que tú amas, ¿no? Cántale a la vida, recuerda el poder de tu voz, recuerda que cada voz es única, como tu cuerpo. La voz del gran espíritu de la divinidad está siendo presente en ti. Cuando cantamos con el alma, cuando hablamos con el alma, con el corazón, con nuestra vulva, se siente. ¿Mm? Cuando hablamos, cuando cantamos con pena y con vergüenza, se siente. Eso se siente. Es que es evidente. Y lo que transmitimos viene desde esas frecuencias. Entonces es como empezar a hacerlo primero en nuestro cotidiano y luego empezar a romper la creencia de mi voz no es suficiente, mi voz no es linda, la que tengas, marica, tú sabes cuál tienes. Y empezar a romper esa creencia de decir como esto que a mí me dijeron sobre mi voz, esto que tanto me he contado sobre mi voz, eso es pura mierda, eso le pertenece a otra gente. Y voy a empezar a hacer evidencia de eso conmigo. ¿Mm? Y para eso también hay como unas técnicas para la voz. Entonces ustedes pueden buscar, si les interesa, técnicas para la voz en YouTube. O hacer estos cursos como les recomiendo mucho a Paloma del Cerro, pues porque es con la que yo hice. O a Alejandra Almunes de Sonido Sana. Ellas dos son mis referentes porque pues sé cuál es su trabajo. Con cualquiera de las dos o busquen en YouTube, ahora afortunadamente todo es gratis porque cuando sabemos la técnica somos nuestras propias profesoras y créanme que las técnicas para afinar nuestra voz no son difíciles, no es difícil, es más te puedo mostrar una en este instante que hoy la estaba haciendo y es con la consonante R, como hacen los niños. Así, si quieres la hacemos juntas. Inhalas por tu nariz y exhalas con la R. La vamos a hacer 2 veces más. Inhalas por la nariz. Exhalas con la R.
resuenas. Una última, inhalas por la nariz, exhalas por la R. No sé cómo esto quede grabado en micrófono. Perdóname si te hizo mucho ruido. Y quiero que sientas cómo se siente la lengua solo con 3 respiraciones de R. Se suelta la lengua. Se suelta. La lengua es un músculo que vive supremamente tensionado. Cuando empezamos a soltar la lengua, literalmente se empieza a soltar la voz. Y cuando sabemos estas técnicas chiquiticas, que no son grandes técnicas, pues que vamos a cantar como Pavarotti, sino vamos a empezar es a soltar la voz y a abrir espacio adentro, que a fin de cuentas eso es el trabajo con la voz, afinar ese instrumento que somos. Somos nuestras propias profesoras, profesores. Por eso ahí también te dejo, si a ti te interesa como esto que te estoy contando, ay, qué chimba, si quiero empezar a reconocer mi voz interna, sí, mi verdadera voz, y empezar ahora sí a traer este concepto bello de saber que, obvio, mi voz es importante cómo habla, es importante lo que expresa, es importante cómo canta, ¿no? Cuando te haces estas preguntas, te invito a que puedas como empezar a traer ciertas técnicas chiquiticas. Porque el aire es el principio y el fin de la vida. Porque el aire es el que abre espacios dentro. El aire es la verdad de nuestro instrumento. Entonces todas las técnicas de voz sí o sí tienen que ver con respiración. Y cuando aprendemos a respirar, también aprendemos a oxigenar. O sea, este trabajo que una cree como estoy aprendiendo a sonar mejor, entre comillas, lo que estamos haciendo es estoy aprendiendo a vivir más en mí, a permitir que más oxígeno llegue a mí, a que el aire venga y se exprese de la manera que quiera expresarse, porque yo como canal permito que venga. Y esta es su forma de expresión, ¿no? Y esta es su forma de manifestación. Lo lindo de esto también es que esto es un proceso que es de aquí a Canas Blancas o hasta que nos muramos. Es el camino de la libertad. Es el camino de empezar a conocerse. Porque la voz habla mucho de nosotras. La voz, al fin de cuentas, es nuestra identidad. Es la condensación de toda nuestra experiencia y se transforma con el tiempo, así como nosotras nos transformamos con el tiempo. Permite que tu voz se transforme. No te quedes pegada a una identidad. Yo toda la vida hablé así, me dijeron que tenía que reírme así, que bla, bla. ¿Qué tal si permites que se transforme dentro tuyo nuevas posibilidades? Muy probablemente, más adelante mis podcasts puede que suene distinto. ¿Por qué no? Porque puede que lo que yo crea hoy, que es, de pronto, estoy segura, más adelante va a llegar a otras formas de expresión. Bienvenidas todas, soy una estudiante de mi expresión interna. Somos estudiantes de nuestra expresión interna. ¿Mm? Te quiero dejar con esta información hasta acá. Dejarte con la pregunta interna de cómo suena mi voz, qué tanto me gusta, cuáles son mis voces en sombra, cuando estoy utilizando mi voz para manipular, cómo sería dejar de manipular con mi voz y hablar de manera directa. El canto, la voz, es un músculo para la timidez. La forma de hablar con el tiempo cambia. La voz adquiere otra fuerza. Nosotras empezamos a fortalecer e identificar la forma propia de la voz y de nuestra expresión. Y con ello llega el músculo de la confianza y de la presencia. Tenemos tan instaurado hacer y tener que se nos ha olvidado ser y estar. Por eso mi invitación es que la voz no es cualquier maricada, la voz es una cosa, un estudio, es un alimento de confianza. Y te invito a que no necesitas
decir, ay sí, cuando vuelva, cuando pueda. No, es hoy, ya en este instante. Y el canto es la gran técnica. Si tienes una relación incómoda con el canto, buenísimo, por ahí va la cosa. No hay dos voces iguales en el mundo, es que no existen, porque no hay dos cuerdas iguales en el mundo. Y eso es una belleza, eso nos trae libertad. Deseo de verdad que puedas empezar a permitirte momentos de canto, porque nos centra. El canto nos centra. El canto nos hace caminar este camino del centro, del Tao. Y es una belleza poder saber que podemos sonar. ¿Cómo no voy a cantar si tengo todo para cantar? Dice una canción hipienta. Y te invito a eso. ¿Cómo no vas a cantar si tienes todo para cantar? Esa es mi invitación. Gracias por escucharme hasta acá. Gracias por eso, tejer conmigo esta conversación. Si algo de en ti se movió, si quieres compartirme cómo es tu relación con la voz, cómo se ha sentido la voz para ti, te gusta, no te gusta, es cómodo, incómodo. Si algo de estos como invitaciones que te dejo te resuenan y dices qué rico, quiero empezar a hacerlo, marica, tú sabes que me puedes escribir, ya sea por los comentarios de este, de este podcast, que ahora está en todas las plataformas, no solo en Spotify, sino en todas las plataformas, incluido YouTube. Leo todos los comentarios. También puedes seguirme en Instagram como @a_piso de amar. Ahí también puedes escribirme, ahí puedes llegar también con lo que te haya movido este espacio, este podcast. Estaré feliz de leerte, de conversar contigo, porque estoy segura que esto de la voz no solamente me toca a mí. Y si tú te quedaste hasta el final, es porque algo dentro tuyo también desea que esta voz siga siendo explorada en sus formas más únicas, poderosas, valientes, suficientes, sabiéndonos expresión de la divinidad. Gracias por estar acá, que la divinidad se siga expresando de manera auténtica a través tuyo y sobre todo y especialmente que le permitas que así sea. Hasta una próxima, nos estamos encontrando.